Bueno, hoy día nos encontramos aquí en la casa de Vallejo. Venimos por parte del conglomerado cultural y quisiera saber cuál es nuestro objetivo al venir acá a Santiago de Chuco y estar acá en la casa de César Vallejo. Bueno, la idea es completar una iniciativa que ha surgido hace un buen tiempo atrás y que venía siendo postergada, como es la declaratoria y la propuesta de César Abraham Vallejo Mendoza, el poeta más universal del lado humano. Hace un mes atrás, en el Club de la Unión de Chiclayo, se hizo una conferencia y se hizo un coloquio y recital sobre la vida y obra de Vallejo. Pero esa fue la primera parte. La segunda parte era firmar una pancarta por los intelectuales que estuviesen de acuerdo con esta declaratoria y luego traerlo y donarlo a esta casa y obviamente dejar como una constancia de que los chiclayanos, los freñafanos, los americanos amamos no solamente la cultura y los hombres de nuestra región, sino también de todo el Perú y el mundo en general. La idea nuestra en esta visita aquí de peregrinaje es testimoniar a Santiago de Chuco que los lambayecanos leemos y valoramos la vida y la obra de Vallejo. En realidad nos ha sorprendido encontrar una casa remozada, remodelada, con todos los elementos donde Vallejo obviamente se inspiró y sirvió como base para generar gran parte de su obra que luego conocemos, dispersa en libros, dispersa en obras de teatro, en novelas, en cuentos, en poesía. Y obviamente Vallejo tiene una significación importantísima en lo que es el destacar polifacéticamente varias áreas. Pero básicamente es en la poesía donde Vallejo logra su máximo sitial un poco por revolucionar un poco el léxico, innovar y romper un poco esta monotonía de la frialdad de la poesía racionalista. Vallejo logra humanizar, logra darle ese tono existencial, humanista, sufriente, de dolor. Y nosotros no creemos que Vallejo represente la alegría o que represente el jolgorio, porque creo que hay que ser bastante justos en reconocer que su producción literaria deja más huella de sensibilidad, de lastimidad, que de alegrías, holgorios, que no los hay. Entonces sería iluso que darle una denominación Vallejo el poeta más universal de la risa. Yo creo que es una mofa, una burla, porque creo que Vallejo representa la tristeza, porque la poesía es esta, la poesía andina no solamente es dulce, la poesía andina es triste. Por eso es que creo que esa es una de las características que hace diferenciadamente la poesía de Vallejo distinta a la del urbano. Si bien es cierto, Vallejo migró a París, a Rusia, a Italia, a España, pero nunca dejó de tener ese tono confesional, ese tono propio, ese tono característico de una persona del mundo andino que vive más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y que obviamente tiene un valle y un paisaje exótico, cargado de misticismo, cargado de ternura. Creo que el espacio de Santiago de Chuco nos da un poco la idea de la configuración de la poesía de Vallejo, que no podía ser de otra manera, más que de tono bucólico, de tono confesional, existencialista, filosófico y hasta cierto punto sufriente, porque creo que eso es en sí lo que caracteriza la poesía de Vallejo. Y creo que estamos en este escenario porque queremos retribuir y dejar, aquí estamos dejando en la Casa Museo de Vallejo, en Santiago de Chuco, hoy 9 de noviembre del año 2013, estamos dejando la pancarta que ha sido firmada por más de 100 intelectuales de la poesía, de la narrativa y de los amantes de las artes en la ciudad de Chiclayo. ¿Cómo así empezó su pasión por Vallejo? Yo creo que cuando uno incursiona en la poesía, uno busca siempre paradigmas, modelos. Y uno de esos modelos que más se adecua, digamos, a el que inicia un arduo trabajo de lectura, es encontrar a Vallejo. Y encontrar a Vallejo es encontrarse casi con el espejo de uno mismo. A mí me apasionó desde que, obviamente, siendo escolar, empecé a leer la poesía de Vallejo, de Guren, de Valdelomar, como peruano, ¿no? Creo que son poesías
que obviamente destacan mucho el sentido de la trascendencia, digamos, de los pueblos más alejados del Perú y de las zonas más pintorescas, como en la costa. Y la poesía de Vallejo tiene ese tono confesional, mientras que Eguren es limeño, representa la poesía simbolista de la ciudad. Vallejo es andino. eh, eh, Valdelomar Vuelta es costeño. O sea, ahí está representado, simplificado, casi los tres espacios naturales del Perú. Y creo que Vallejo, por ser andino, tiene una doble peculiaridad. Es una persona que por su alta dosis de sensibilidad ha logrado plasmar, encontrar que en los lugares más inhóspitos de la sierra del Perú, encontrar los motivos para poder hacer poesía. Con esto queda claro que para hacer poesía no se necesita vivir en la ciudad. A veces la ciudad de repente es muy caótica, muy turbulenta, pero en lugares como eso, en Santiago de Chuco, donde se respira paz, tranquilidad, creo que se respira y se puede producir otro tipo de poesía que llega al alma, y es por eso que la poesía de Vallejo es esencialmente humanista, existencialista. Este, ¿Cuál sería en sí el fin que tiene en este caso el conglomerado cultural al venir acá a la casa de César Vallejo en Santiago de Chuco? El fin básicamente es, digamos, revalorar la vida, la obra, el trabajo poético, darle una denominación a este hombre que obviamente nos legó mucho, y tomarlo como el más universal de los poetas del mundo, y del dolor humano, porque obviamente hay muchos poetas, no se puede decir que es el único. Cada país puede decir que tiene su poeta más universal, pero nosotros los peruanos sabemos que tenemos un poeta que ha trascendido. El fin nuestro es revalorar, es llamar la atención de los lectores, es buscar nueva gente que lea más, se profundice más en Vallejo, lo reconozca leyendo, y obviamente Conglomerado siempre ha estado en la palestra tratando de buscar que se reconozca en vida, y a los que no se puede en vida, como el caso de Vallejo, se los lea más. Ese es el fin esencial. Eh, eh, Ese es el fin que tiene el conglomerado cultural acá en Santiago de Chuco. Pero ahora, como grupo literario, eh, quisiera saber cuál es el fin en sí totalizante que tiene el conglomerado cultural con la literatura. Bueno, el fin totalizante está resumido en una sola línea, que es promoviendo integración de creadores, que es la visión que nosotros siempre estamos proyectando, ¿no? En la región Lambayeque hay casi una treintena de autores que son más o menos los que están produciendo literatura en estos momentos, unos más, otros menos, confundidos con gente que viene de la década del 60, 70, 80, 90 y hoy 2000. La idea nuestra es integrar a todos, quizá una tarea ilusa, utópica, titánica, imposible, porque es una olla de grillos a veces integrar a todos. Pero creo que se integra a todos en la medida en que nosotros sabemos de que la literatura, la poesía y la narrativa tiene una sola única bandera, que es la estética, que es la belleza. A diferencia de la religión, que es dogmática, a diferencia de la política, que es divisionista, que es contraproducente a veces con la tolerancia, la literatura busca de alguna manera levantar una bandera, que es justamente la belleza de las palabras. Y la idea de Conglomerado desde hace ya 10 años es justamente esto, que no lo hemos logrado en un 100% ni lo lograremos jamás, es verdad, pero que en 341 semanas se ha logrado aglutinar, presentar los libros que un 95% se han presentado en la región Lambayeque a través del espacio de Noches de Cuento y Poesía. Creo que meritoria y satisfactoriamente podemos decir que sí, que hemos logrado cumplir metas sin tener presupuestos, a veces teniendo zancadillas, a veces teniendo resentimientos, a veces teniendo alejamientos de la gente a veces que inició esta labor titánica. Pero finalmente Conglomerado no se hace con una o dos personas, se hace con todas las personas de buena voluntad que aman la literatura y que por encima a veces de sus mezquindades, sus intereses personales, sus intereses particulares, ponen de por medio la literatura como primer elemento.
Y esto creo que se ha logrado en la medida en que hemos presentado más de 167 obras literarias, entre revistas, cuentos, novelas. Hemos presentado ponencias, hemos hecho concursos literarios locales, regionales, nacionales e internacionales, hemos hecho 2 festivales de poesía, hemos participado casi en todos los concursos literarios que se dan en la región Lambayeque, Chiclayo, Lambayeque y Ferñafe como jurado calificador. Hemos promovido y participado en concursos de declamación interescolares. Creo que todas esas cosas de trabajar con varios estamentos nos lleva a nosotros la firme voluntad de seguir brigando y apoyando el arte y la cultura, no solamente en los más adultos, porque a decir verdad voy a ser probablemente muy duro, pero creo mucho más en los niños, creo como educador, creo más en los jóvenes, porque creo que ellos están libres de cualquier impureza y contaminación a veces que tiene la literatura. Lamentablemente algunos han elegido el camino equivocado de creer que la literatura es el encuentro de un grupito de amigos de fin de semana y meterse en un hueco, en guarique, y obviamente libar licor, llevando y haciendo finta que se hace poesía. La poesía es mucho más que eso. La poesía es una construcción no solamente individual cuando se gesta, sino también una construcción social que debe compartirse con todos a la vez. Y cuando uno lo lleva a las cantinas, restringe esa enajenación del texto literario. Creo que le hace mucho daño de que llevemos a veces a la poesía a lugares de cantina y de mala muerte, que llevemos a los espacios públicos y abiertos como las plazas, los parques y calles, a veces a libar licor sobre pretexto de hacer literatura. Yo particularmente no comparto, no estoy de acuerdo, porque creo que la literatura se merece más. Creo que si nos quejamos de que nadie nos apoya, es porque justamente se ha creado una falsa imagen y se vende falsas maneras de promoción literaria. Allí no hay una verdadera intención de promover la literatura. Hay la intención de llevar parte de sus paranoias, parte de a veces de sus deseos, sus intenciones soterradas, llevarlas y materializarlas, utilizando a la gente de manera más mala. Porque creo que es fácil jalar a la gente para que se reúna si se les ofrece invitar, digamos, un cuarto de yonque o 2 o 3 botellas de cañazo o cerveza. Es más fácil. Pero no es fácil cuando uno no ofrece eso. Conglomerado Jamás Cultural en 341 semanas jamás ha propiciado ninguna borrachera, jamás ha puesto en mesa una botella de licor, ni lo pondrá. Jamás ha pretendido de que en los espacios, mientras se desarrolla la actividad, haya consumo de drogas. Eso sí lo podemos garantizar y de eso nos podemos ufanar, porque creo que la literatura es belleza y la belleza no puede ser contrapuesta con actos que de alguna manera van reñidos con la moral, que de alguna manera van reñidos con las buenas costumbres, pues lamentablemente hay mucha gente equivocada que cree que está en lo cierto, que es en lo correcto y que no le hace ningún daño a nadie haciendo eso. Mentira, le hace un daño y un desprestigio total, porque muchos grupos literarios han terminado sepultados por la indiferencia de las autoridades, de los lectores y de la sociedad, porque justamente se han convertido en grupos marginales, que finalmente no hacen sino dañar la imagen de todos aquellos que queremos hacer una literatura decente, sana, abierta y para todos. Muchas gracias.